Primer seminario de profundización en Derecho Procesal Constitucional, Procesos Constitucionales de Naturaleza Subjetiva. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Marco Tulio Calderón. Él es abogado egresado de la Universidad La Gran Colombia, especializado en Pedagogía y Docencia Universitaria, candidato a Magíster en Derecho Administrativo y Ciencia Política de la misma universidad, litigante en el área de Derecho Privado, docente en el área de Derecho Procesal, conciliario de la Universidad La Gran Colombia y presidente del Colegio de Abogados Gran Colombiano. Bienvenido, doctor Calderón. Doctor Eduardo, buenas tardes. Saludamos a los televidentes o internautas. Vamos a hablar de la acción de tutela, pero antes hacemos un recuento de las jurisdicciones para poder después hacer alguna comprensión mayor de lo de la acción de tutela. Sabemos que la Constitución de 1886 había establecido solamente dos jurisdicciones, una jurisdicción ordinaria y una jurisdicción contencioso-administrativa, y en la jurisdicción ordinaria había una sala especializada de asuntos constitucionales. No obstante, ya hoy tenemos que actualizar esos conocimientos porque la Constitución del 91, de manera muy clara, establece 7 jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria, que la pone de primera, pero que no significa eso que sea la que manda. La jurisdicción contencioso-administrativa, la jurisdicción constitucional, que de acuerdo a su establecimiento en la Constitución, creemos que tiene que ser la que debe estar encabezando las jurisdicciones por razón de ser la guardiana del texto constitucional y de los derechos fundamentales. La Constitución Especial de los Jueces de Paz, la Constitución Especial de los pueblos indígenas. También en el artículo 221, antes del capítulo de jurisdicciones, encontramos que se establece la jurisdicción de la justicia penal militar, que la Corte Constitucional en varias sentencias ha dicho que es una jurisdicción excepcional. Y encontramos también la jurisdicción disciplinaria, que está manejada para los abogados y los funcionarios judiciales en los consejos seccionales de la judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura. Adicionalmente a esas 7 jurisdicciones, encontramos que en el artículo 116 el constituyente permite o autoriza al legislador para hacer delegaciones de jurisdicción en autoridades de la rama administrativa o en particulares. Por eso podemos decir que a veces los notarios ejercen jurisdicción sin ser una jurisdicción. Los tribunales de arbitramiento son justicia privada, que llamamos paga, pero ejercen jurisdicción en algunos asuntos donde exista la posibilidad de conciliar las diferencias, de transigir las diferencias. Y entonces en ese momento las partes pueden sacar el conflicto de la jurisdicción ordinaria y llevarla a la jurisdicción arbitral. Jurisdicción que, como lo manifiesto, no es una jurisdicción especial, sino una delegación de jurisdicción. Entendiendo la jurisdicción ordinaria, nosotros vemos que tiene una pirámide encabezada pues en la cúspide por la Corte Suprema de Justicia. Luego bajando encontramos los tribunales superiores de distrito judicial en sus salas de decisión. Luego los jueces de circuito, los jueces de familia, que tienen también la calidad de jueces de circuito, y los jueces municipales. Ahí cabrían todos los jueces de la rama en la jurisdicción ordinaria. Algunos jueces, por ejemplo, atienden 2 o más especialidades dentro de la misma jurisdicción, porque a veces se escucha hablar la jurisdicción civil,
La jurisdicción penal o la jurisdicción laboral, esas son especialidades de la jurisdicción ordinaria. Cuando un juez atiende más de dos o más especialidades, se dice que es un juez promiscuo. Pero no encontramos más jueces sino esos. Los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple son jueces municipales. Los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa pues tienen en su cabeza el Consejo de Estado, luego vienen los tribunales administrativos y los jueces administrativos que tienen la calidad de jueces de circuito. Allí no encontramos jueces municipales todavía. Cuando se pensaron los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple, se pensaron como unos jueces de plena jurisdicción para que atendieran no solamente lo de la jurisdicción ordinaria, sino también algunas cosas contencioso-administrativas, pero eso no se cuajó y quedaron solamente jueces de circuito en la jurisdicción contencioso-administrativa. En la jurisdicción constitucional, bueno, pasemos un poquito a la jurisdicción disciplinaria para ver ahí que ya lo dijimos, está el Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales de judicatura. La jurisdicción constitucional solamente tiene la cabeza, la Corte Constitucional. Los demás jueces de las otras jurisdicciones, contencioso administrativa, ordinaria y disciplinaria, asumen el rol de jueces constitucionales cuando están atendiendo acciones constitucionales. Esos jueces podemos decir entonces que se superpone la pirámide constitucional en las pirámides de las otras jurisdicciones para efectos de las impugnaciones en las acciones constitucionales. Eso ha generado algunos problemas porque no se ha podido crear una verdadera línea constitucional en la jurisdicción constitucional. A veces viene el matiz de la jurisdicción privada, a veces viene el matiz de la jurisdicción contenciosa, a veces el de la jurisdicción disciplinaria. El constituyente quiso así porque incluso la conformación de la Corte Constitucional dijo que ojalá hubiera de todas las especialidades del derecho para conformar los magistrados de la Corte Constitucional. No obstante, creemos que es indispensable que haya una verdadera línea constitucional en la jurisdicción constitucional, que no se matice, porque una cosa son los derechos fundamentales y otra cosa son los derechos legales o los derechos reglamentarios que se manejan a otro nivel. Es importante eso, ¿para qué? Porque ahora vamos a ver el problema de la acción de tutela. La acción de tutela está regulada en estas normas que ustedes están viendo ahí, el artículo 86 de la Constitución Política, el decreto 2591 del 91, que es el reglamentario del artículo 86, que lo podemos llamar que es un decreto reglamentario constitucional, porque está desarrollando ese artículo de la Constitución. También el decreto 306 de 1992 y el decreto 1382 de 2000. Con esas normas que dominemos, podemos decir que sabemos un poco de lo que es el trámite de la acción de tutela. No obstante, tenemos la obligación de dominar la Constitución en sus derechos fundamentales y de toda generación. Igualmente, vamos a tratar esta temática de la acción de tutela para resolver estos 4 punticos. Primero, ¿la acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales o hay otros tipos de derechos que esté defendiendo la acción de tutela? ¿Son competentes cuáles jueces? La acción de tutela contra sentencias, los tribunales de cierre, los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica. Y por último, los recursos contra las decisiones de los incidentes de desacato. En primer lugar,
vamos a darle una mirada al artículo 86 constitucional para entender de manera muy evidente cómo la competencia se radica en los jueces, no hay una diferenciación. Y como se dice, cuando el regulador no hace diferencia, no lo puede hacer el intérprete. Entonces, en este caso, son todos los jueces. En todo momento y lugar, no hay un espacio que limite. Mediante un procedimiento preferente y sumario. ¿Por qué se dice que debe ser un procedimiento preferente y sumario? Porque necesariamente estamos ante una vulneración o una amenaza de los derechos fundamentales. Por sí mismo o por quien actúa a su nombre. O sea que se puede actuar en nombre de otro para pedirle, sobre todo hay momentos en que las personas no pueden ejercer su derecho y tiene la posibilidad de que otra persona lo haga por ella. La protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Entonces, con esto yo creo que ya ustedes están viendo que estamos resolviendo la primera parte. Es una necesidad defender los derechos constitucionales fundamentales. Y aquí hacemos un paréntesis para hablar de las generaciones de derechos, que son importantes. Los derechos empezaron a reconocerse con la llegada del Estado liberal. Y el Estado liberal, pues lo que primero protege, pues son los derechos individuales. Y en los derechos individuales podemos nosotros resumirlos en los derechos de libertad y la manifestación de la libertad, que es la propiedad. Por eso cuando hablamos de derechos de primera generación, hablamos de la libertad y de los derechos de propiedad. Pero esos derechos solamente están protegiendo al yo individual. Es el yo sin relación con nadie. Y debemos entender que después, cuando se avanzó en la teoría del Estado y la sociedad y se crearon los estados revolucionarios, entonces ellos dijeron, no son los derechos de primera generación los que van a mandar en la batalla. Si no hay respeto por los derechos sociales, culturales y económicos, ¿qué estamos protegiendo? Nada. Entonces, en esta nueva segunda generación, ya encontramos que se está poniendo en tela de juicio los derechos de libertad por una primacía de los derechos sociales, culturales y económicos. No obstante, pues no podemos decir que los unos primen sobre otros, sino que son especiales. Esos derechos de segunda generación le permiten también al individuo manifestarse en su relación con los demás, pero en últimas está protegiendo al individuo, al yo. Posteriormente, ya la sociedad dijo, y la solidaridad, ¿y es que acaso yo no soy responsable del otro? ¿Es que acaso la sociedad no tiene responsabilidad, por ejemplo, en el delincuente? ¿Acaso a veces la sociedad no lleva a la persona a que se convierta en delincuente por la forma como lo trata? ¿O por el abandono en su familia? Y entonces nace esa tercera generación de derechos que conocemos como los derechos de la solidaridad. Esos derechos ya están protegiendo la relación del yo con el tú. Es una necesidad de lo que los filósofos llaman el ser en el mundo, de la coexistencia. Es algo que, por ejemplo, Loipen dice: el hombre es prójimo. Eso significa que nosotros no somos solos, sino que estamos con el otro siempre. Y tenemos responsabilidad por el otro.
Y eso es lo que nos lleva a la solidaridad. Pero hoy ya estamos escuchando hablar después de la sociedad del conocimiento. Y entonces en la sociedad del conocimiento nacen otros derechos. Y se dice, el conocimiento no es del que lo adquiere o el que lo encuentra o el que lo innova, sino que pertenece a la humanidad. Y entonces ya a través de las redes, como la internet, encontramos que todos tenemos derecho a tener el conocimiento. Y esos ya son unos derechos de cuarta generación. Algunos solamente aceptan que hay derechos de primera y de segunda y de tercera y que no hay más. Pero algunos autores ya aceptan la existencia de estos derechos de cuarta generación y posteriormente otros autores ya están hablando de derechos de quinta generación, que corresponden ¿a qué? Al avance de la ciencia. Hoy nosotros ya sabemos que la oveja Dolly clonada, que la fecundación in vitro se manipula y que alguien ha dicho ya que puede construir un hombre. Entonces, los autores de la ética, ¿qué están diciendo? Algo muy importante. Va a ser la sociedad de los abogados la de los derechos de quinta generación. Porque en ese momento somos los abogados los que tenemos que mirar cómo vamos a regular esa intervención del hombre científico para entrar a manejar la vida misma. Y entonces nos toca a nosotros meternos en el cuento de saber hasta dónde vamos a desarrollar nuestra regulación como abogados. Tenemos que fortalecer al abogado para esa tarea que es muy importante y que es la sociedad del futuro. Si nosotros no regulamos desde el punto de vista ético y normativo, el problema se nos va a salir de las manos y el hombre va a terminar autodestruyéndose. Por esa razón, nos dicen algunos autores, los abogados no saben en qué camisa están y cuál es su responsabilidad futura, y es muy importante. Entonces los invito a hacer esa reflexión, a continuar manejando esa reflexión, porque a veces uno dice, ¿y para qué la filosofía del derecho? Es que eso no me sirve para nada. Lo que pasa es que desafortunadamente nuestros maestros de filosofía a veces no la profundizan, no se han enamorado de ella y entonces no la dan con toda la necesidad que se debe dar. Cuando yo terminé mi carrera de Derecho, como había estudiado filosofía antes, iba a hacer un trabajo de grado donde dijera que la crisis del derecho se debía a la crisis del conocimiento, porque resulta que las clases de filosofía, de lógica jurídica, de sociología, de historia del derecho, se tomaba como costura, o el profesor definitivamente no sabía de eso, y entonces es un problema. Los abogados tenemos que prepararnos en esa temática, porque mire, tenemos una tarea muy importante, nada menos que defender los derechos de quinta generación. La vida del hombre. Pasamos ahora a desarrollar, entendiendo los derechos fundamentales que hemos estado anunciando de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generaciones, que todos son importantes. Y no podemos decir que unos prevalezcan sobre otros, no, todos son necesarios y todos hay que encontrarlos en la Constitución. Hay que hacer un auscultamiento como el que hace el médico con el endoscopio para no darnos cuenta de hasta dónde va la regulación, hasta dónde se requiere más regulación, para que nosotros desarrollemos adecuadamente el concepto de derecho fundamental. Y profundicemos en esa temática, porque el constituyente nos brindó unas herramientas, unas acciones, creó unos tribunales,
creó unos procedimientos que todavía están un poco incipientes, pero que tenemos que seguir desarrollando. Entonces, es importante profundizar en esta temática desde ese punto de vista. Posteriormente, vamos a mirar cómo la acción de tutela nosotros tenemos que manejarla para mirar el asunto relativo a cuándo no procede. La acción de tutela a veces se nos olvida, es una acción residual, porque si existe un mecanismo de defensa que no sea el constitucional, que permita garantizar la efectiva defensa del derecho, entonces debemos acudir a ese mecanismo, salvo cuando se requiera por algún efecto de transitoriedad para evitar un daño mayor o para evitar que efectivamente se cause algún daño o alguna vulneración del derecho fundamental. Tampoco procede cuando se pueda invocar el habeas corpus. Ustedes saben que el habeas corpus también es un derecho, una acción constitucional, y entonces si existe ese mecanismo, a él se debe acudir y no a la acción de tutela. Cuando se pretendan defender derechos colectivos, como por ejemplo el derecho de la paz, la acción de tutela no es el mecanismo habilitado para dicha defensa, salvo cuando con ocasión de la amenaza se puedan producir efectos nocivos irremediables, y entonces en ese caso podría uno decir que la acción de tutela podría servirle para defender ese derecho colectivo. Si la vulneración del derecho fundamental causó un daño ya consumado, tampoco se puede acudir a la acción de tutela. ¿Cuándo se puede acudir si hay un daño ya consumado? Cuando permanezca la acción o la omisión que siga causando más daño. Entonces ahí se puede acudir a la acción de tutela. Tampoco procede la acción de tutela cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. Lógicamente debe estar dirigida la amenaza o la vulneración a un sujeto en concreto, para hacer respetar derechos de rango meramente legal. Para eso no está la acción de tutela. La acción de tutela está para derechos de rango constitucional. Por eso se llaman derechos fundamentales constitucionales. Entonces es importante entender esas 6 posibilidades de no procedencia de la acción de tutela. En principio, cuando vimos el artículo 86, miramos que es una acción de la cual tienen conocimiento los jueces en todo momento y lugar. Eso significa que no hay una restricción de la competencia. No obstante, ya con el decreto 306 empezaron a limitarla. Y luego, con el decreto 1382, también la volvieron a limitar. Limitar por espacio, ya que el juez de tutela tiene que ser el del sitio donde ocurrieron los hechos, que si depende de una entidad, entonces tiene conocimiento el juez municipal en primera instancia y el juez de circuito en segunda, que si ya es una entidad de carácter nacional, entonces puede usted acudir al juez de circuito. La norma no hizo esa restricción, la norma constitucional no la hizo. Generó competencia en cualquier juez y en todo momento y lugar, pero válidos de la presunta defensa de la organización y del orden, entonces se le introdujeron algunas restricciones a la competencia en el conocimiento de la acción de tutela. A mí me parece que, so pena de buscar esa garantía de distribución
asignar las competencias de manera restringida no me parece buena. Pero, como decía al comienzo, cuando hablamos de las jurisdicciones, sí me parece que es bueno crear una jurisdicción constitucional con tribunales constitucionales y jueces constitucionales. ¿Para qué? Primero, para evitar esa manía de los jueces de las otras jurisdicciones de estar diciendo que no trabajan en lo de ellos por estar atendiendo tutelas y que están hasta aquí de tutelas. Y resulta que no atienden ni lo uno ni lo otro. Uno ve a veces tutelas impugnadas que llevan 2 y 3 meses y 4 meses y no las han resuelto. Uno dice, pero ¿por qué? Si la norma es rápida, si el trámite es preferente, entonces ¿dónde está la norma constitucional? A veces los términos procesales no los aplican a los ciudadanos y no se los aplican a los jueces. Desafortunadamente, y es así. Tenemos que luchar por eso. Yo siempre le digo a los estudiantes en mis clases, a nosotros siempre nos dicen que una cosa es el derecho en la universidad y otra cosa es el derecho en el estrado judicial. Eso no es cierto. Si eso fuera cierto, entonces cerremos las universidades y vayámonos a tinterillar allá, a aprender en la práctica únicamente. Y eso no puede ser así. El estudiante tiene que tener claro el derecho y exigirlo en el estrado judicial. El ciudadano tiene que exigir el derecho en el estrado judicial. Lo que pasa es que a veces los jueces o los funcionarios, a veces no son ni siquiera los jueces, sino los funcionarios que acompañan el despacho, que acomodan el procedimiento a algunos caprichos, pero eso tendrá que cambiar y es una tarea de nosotros los abogados hacer que eso cambie. Si no, pues nos va a tocar sufrirlo toda la vida. La acción de tutela contra sentencias judiciales. Esto sí que ha causado mucho revuelo en el foro, porque muchas veces no se ha querido comprender que la Constitución es la norma suprema, es la norma de normas de un Estado y que el Tribunal Constitucional, en nuestro caso la Corte Constitucional, es la guardiana de la Constitución y sus decisiones y las decisiones de los jueces constitucionales, cuando estén desarrollando acciones constitucionales, pues debe prevalecer porque los otros jueces están encargados de aplicar la ley. Y la ley tiene que ceder ante la supremacía de la Constitución. Pero eso es lo que ha producido lo que conocemos en el lenguaje vulgar y popular, el choque de trenes. No obstante, ha habido, a pesar de estas tensiones, una regulación doctrinaria, jurisprudencial, de la viabilidad y la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales. Para eso se ha elaborado una teoría, la teoría de las vías de hecho. En la sentencia T231 del 94